Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Laverde, residente de Radiología de primer año. Esta tarde vengo a hablar acerca de la anatomía de los senos venosos cerebrales. En el contenido de la charla, pues vamos a revisar la anatomía de estos senos y vamos a visualizar las estructuras venosas en imagen de resonancia magnética y tomografía cerebral. Básicamente, para recordar, el drenaje venoso cerebral está dividido en tres grupos: un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo y los senos durales, que son los que vamos a revisar en esta oportunidad. Una imagen para recordar: en el color verde tenemos los senos durales. En el color azul oscuro tenemos el drenaje venoso superficial y en el color azul celeste, azul claro, tenemos el drenaje venoso profundo. Tanto el drenaje venoso superficial como el profundo tienen una comunicación con los senos durales y de allí su importancia. Bueno, acá una imagen para reconocer en el diagrama anterior, poder reconocer los senos durales, algo del sistema venoso profundo y del sistema venoso superficial en una imagen de resonancia magnética y en una imagen de tomografía contrastada. Los senos venosos durales son espacios rígidos que se drenan a través de las venas cerebrales superficiales y profundas, la sangre proveniente de las órbitas de la calota, y finalmente este drenaje venoso desemboca en las venas yugulares internas. Los senos están localizados entre las láminas perióstica y meningia de la dura madre, excepto el seno sagital inferior y el seno recto. Estos senos venosos tienen la característica de que son avalvulares y tienen un revestimiento de endotelio, y también están divididos dentro de tres grupos según su localización anatómica. Tenemos los senos venosos mediales, los posteroinferiores y los anteroinferiores. En cuanto a los senos durales mediales, tenemos que está compuesto por cuatro senos, que es el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto y la confluencia de estos senos. En cuanto al seno sagital superior, tenemos que estar localizado en la línea media, en el borde superior de la hoz, desde la hipófisis de cresta galli hasta la protuberancia occipital interna. Sus afluentes son las venas cerebrales superiores anteriores, la vena de Trollard, las venas meningias medias, las diploicas y la emisaria del agujero parietal. El drenaje puede darse en la confluencia de los senos y también puede desembocar en el seno transverso derecho en algunas ocasiones. Como les mencionaba anteriormente, el seno sagital superior se encuentra en toda la línea media en el borde superior de la hoz, que va desde la apófisis cresta galli hasta la protuberancia occipital interna, y está señalado con una flecha amarilla en los diferentes planos. Tenemos este plano coronal, en este plano axial y en este plano sagital. Como lo mencionaba anteriormente, este seno puede desembocar tanto en la confluencia o también en el seno transverso derecho la mayoría de las veces, como se puede observar en estas imágenes de tomografía contrastada en el plano axial y en las reconstrucciones coronal y sagital. En cuanto al seno sagital inferior, se encuentra localizado en el borde inferior de la mitad posterior de la hoz del cerebro y sigue la misma orientación al cuerpo calloso. Sus afluentes son las venas de la hoz del cerebro y las venas del sistema profundo, y drena a través de la vena de Galeno para conformar con esta el seno recto. Entonces, como lo mencionaba, sigue todo el trayecto del cuerpo calloso y se encuentra en el borde inferior de la mitad posterior de la hoz del cerebelo, siguiendo la orientación, como lo menciono, del cuerpo calloso. Forma el seno recto al unirse con la vena cerebral magna o vena de Galeno, y en estas imágenes, en estos diferentes planos y reconstrucciones de una tomografía contrastada, está señalada con la flecha de color amarillo.
En cuanto al seno recto, que también hace parte de los senos durales mediales, tenemos que estar localizado en la unión de la hoz del cerebelo con la tienda del cerebelo y recorre una distancia aproximadamente de 4 a 5 centímetros a lo largo de esta unión de la hoz con la tienda del cerebelo. Tiene sus afluentes que son del seno sagital inferior y de la vena cerebral magna o vena de Galeno, como es más conocida. Esta vena de Galeno actúa como una válvula que controla el flujo venoso sobre estos senos y este seno dural drena de manera frecuente en el seno transverso izquierdo, aunque también puede drenar en la prensa de erófilo. Como está señalado en esta flecha de color amarillo en los diferentes planos, recorre una distancia de aproximadamente 4 o 5 centímetros entre la unión de la hoz del cerebelo con la hoz del cerebro, de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo. En esta imagen vemos que pues va a su afluencia, su drenaje, se va a dar en la mayoría de las veces a nivel del seno transverso izquierdo y podemos ver cómo se visualiza en los diferentes planos y reconstrucciones de esta tomografía computarizada contrastada. La confluencia de los senos, básicamente hacemos referencia a la unión de los senos sagital superior, el seno sagital recto y el occipital, y también los senos transversos por delante de la protuberancia occipital interna. En las siguientes imágenes les voy a mostrar y es importante tener en cuenta que la unión de estos senos es muy variable y pocas veces es de manera simétrica. En esta imagen de resonancia magnética en sus diferentes planos está señalado con flechas de color amarillo y rojo la unión que estas confluencias corresponden a la unión del seno recto, de los senos transversos, como lo señala en la imagen, y también del seno occipital. En esta imagen de tomografía, también para poder ubicarnos en esta tomografía contrastada, se puede observar la confluencia de los senos señalada por flechas de color rojo. Los senos durales posterior-inferiores están compuestos por el seno transverso, el seno sigmoideo, el seno occipital, el marginal, el petroso superior e inferior y el plexo basilar. En cuanto al seno transverso, se localiza desde la tórcula hasta el extremo posterior de la porción petrosa del hueso temporal y recorre la circunferencia externa de la tienda del cerebelo a través de su surco. Tiene como afluentes las venas cerebral inferior, las venas cerebelosas superiores, los senos petrosos superiores y la vena anastomotica inferior o vena de la B, y drena a nivel de los senos sigmoideos. En estas imágenes de resonancia magnética se puede ver el recorrido, la localización de este seno venoso y cómo recorre la circunferencia externa de la tienda del cerebro a través de su surco. Está señalado en los diferentes planos. En esta imagen lo que quiero mostrar es cómo se continúa con los senos sigmoideos y pues poder ver también su localización a nivel de imagen de tomografía. Los senos sigmoideos, su primera parte o la parte mastoidea se acoda a nivel del hueso temporal y desciende oblicuamente en dirección anterior, medial e inferior. La segunda porción o porción yugular, como también es conocida, cambia su dirección continuándose hacia adelante y de manera superior y medial. Sus afluentes son los senos venosos petrosos inferiores, las venas del acueducto del vestíbulo y las venas emisarias mastoideas. Se continúa a nivel del sector posterolateral del foramen yugular con el bulbo de la vena yugular. En esta imagen de resonancia, los diferentes planos la tenemos señalada para podernos ubicar y poder ver sus relaciones, como en su primera parte a nivel de la mastoides y posteriormente cómo desciende hacia
cambiando su dirección hacia adelante, superior y medial, para poderse continuar con la porción yugular, con el bulbo yugular. Esta imagen de resonancia magnética también se señala con las flechas de color amarillo en el plano axial y las reconstrucciones coronal y sagital. En cuanto a los senos durales posterior-inferiores, tenemos el seno occipital, que se extiende por dentro del lado del cerebelo desde la confluencia de los senos y hasta el borde posterior del agujero magno. Sus afluentes son las venas del cerebelo y se continúa con el seno marginal. En esta imagen podemos ver todo el escurrimiento que hace el seno desde el lado del cerebelo y la confluencia de los senos venosos hasta la porción del agujero magno a nivel posterior. Podemos ver en esta imagen de tomografía el mismo trayecto del seno venoso y cómo se continúa en dirección hacia el seno marginal. Bueno, en cuanto al seno marginal, tenemos que son unos senos, es un seno venoso pequeño que está ubicado entre las capas de la dura madre y rodea el foramen magno. Se continúa anteriormente hacia el plexo basilar y posteriormente hacia el seno occipital, como lo estaba indicando anteriormente, y drena sobre los senos sigmoideo o el bulbo yugular. Entonces, en esta imagen de resonancia podemos ver cómo son unos senos pequeños que se ubican alrededor del foramen magno en los diferentes planos de esta imagen por resonancia magnética. Y podemos observar cómo se continúa, como de continuación, tanto con el plexo, con los plexos basilares, y con el seno occipital de manera posterior. En cuanto a los senos petrosos, sabemos que hay un seno petroso superior y un seno petroso inferior. Su origen estaba en la porción posterior del seno cavernoso y sigue en dirección oblicua hacia posterior y hacia lateral por el borde superior e inferior del peñasco respectivamente. Sus afluentes son los senos cavernosos, las venas laberínticas y las venas cerebelosas. A nivel superior tenemos que también tiene afluente por la arteria, por la vena cerebral inferior, y en cuanto al seno petroso inferior también tiene afluentes de las venas pónticas y las vulvares. Drena el seno petroso superior sobre los senos transversos y el inferior a nivel del seno sigmoideo. En esta imagen de resonancia magnética podemos observar el seno petroso, cómo viene su origen desde el seno cavernoso y continúa en dirección oblicua hacia posterior y lateral. Igualmente, en estas imágenes por tomografía podemos visualizar algo del trayecto del seno petroso superior en los diferentes planos y reconstrucciones. En cuanto al seno petroso inferior, también podemos en esta imagen por resonancia observar algo del trayecto del seno venoso y cómo va a continuar hacia el drenaje hacia los senos sigmoideos, que son los que estoy señalando con el puntero. En esta imagen por tomografía también se muestra la localización del seno petroso inferior en sus diferentes planos, en su diferente plano axial y reconstrucciones sagitales y coronales. El plexo basilar, que también hace parte de los senos durales posterior inferiores, se localiza en conjunto con los conductos venosos interconectados y discurre por dentro de la dura madre a nivel del esfenoides y del clivos occipital. Sus afluentes son el seno marginal y los orígenes de los senos petrosos, tanto el inferior como el superior.
y este plexo basilar va a drenar a nivel del seno cavernoso. En esta imagen de resonancia estamos señalando la localización del plexo basilar en los diferentes planos y vemos cómo están ubicados entre el esfenoides y el clivus occipital. Igualmente en esta imagen por tomografía, también con la flecha amarilla estamos señalando la localización del plexo basilar. Ya finalmente tenemos el grupo de los senos durales anteroinferiores que corresponde a los senos cavernosos y al seno esfenoparietal. En cuanto a los senos cavernosos tenemos que hay una región anterior y una región posterior conocidas como senos intercavernosos. La localización de los senos cavernosos se encuentran ubicados lateral en los lados de la silla turca y del cuerpo del esfenoide. Se encuentran desde la fisura orbitaria superior hasta el peñasco del temporal y se comunican entre sí a través de los senos intercavernosos, tanto el anterior como el posterior, como lo veíamos en la diapositiva previa, y con el plexo basilar. Sus afluentes son las venas oftálmicas superior e inferior, la cerebral media superficial, las cerebrales inferiores, los senos esfenoparietales, los senos intercavernosos y el plexo basilar. El drenaje de estos senos cavernosos se da hacia el seno transverso a través del seno petroso superior y el seno sigmoideo a través del seno petroso inferior. En estas imágenes podemos ver cómo este seno cavernoso está localizado a cada lado de la suya turca y sobre el cuerpo del esfenoides en los diferentes planos de esta imagen por resonancia magnética. En esta imagen de tomografía podemos observar también la localización del plexo del seno cavernoso en la región lateral de la silla turca y su relación también con el hueso esfenoides. Finalmente, el seno esfenoparietal, como parte de los senos durares anteroinferiores, se encuentra localizado se encuentra localizado como extensión medial de la vena superficial medial y descendente por el borde posterior del ala menor del esfenoides hasta el seno cavernoso. Sus afluentes son las venas meningias, las diploicas y la rama frontal de la vena meningia media y desemboca en la vena cerebral media superficial. Estos senos esfenoparietales, como los revisamos anteriormente, drenan a nivel de la parte anterior del seno cavernoso. Podemos visualizarlos en esta imagen por tomografía, por resonancia magnética en sus diferentes planos, cómo se extiende sobre toda el ala menor de los esfenoides hasta drenar a la región de los senos cavernosos. De igual manera, en esta imagen por tomografía cerebral simple, cómo llegas una vez hace todo su recorrido a través del ala menor de los esfenoides, cómo llega hacia el seno cavernoso en su región más anterior. Bueno, en cuanto a las conclusiones de esta revisión, lo importante es poder reconocer la anatomía venosa del cerebro en los estudios de neuroimagen, lo que nos va a permitir hacer un adecuado abordaje de las patologías venosas cerebrales y aumentar la precisión en el diagnóstico radiológico. Pueden existir variables anatómicas que debemos tener en cuenta para que no sean consideradas de nuestra parte como patológicas. Esta es la revisión de la bibliografía. Muchas gracias.